Hola, a pesar de lo mucho que se oye hablar en contra de ellos, son pocos los hogares que no cuentan con un microondas y aunque sea para calentar, la verdad es que son bastante útiles, muy cómodos y cuando se rompen, la verdad es que se echan en falta. El problema de estos electrodomésticos, sobre todo los de gama baja y gama media, es que el precio tan reducido que tienen hace que la reparación no sea viable, porque entre el componente, la mano de obra y los impuestos, el precio se sube y suelen terminar pues en la basura. Nada de esto va a pasar si lo reparamos nosotros, porque solamente correremos con el gasto del componente, en el mejor de los casos, un fusible que apenas costará 1 euro, en el peor de los casos, el magnetron, que es el componente que genera las microondas, a pesar de lo aparatoso, viene a costar entre 15 y 17 euros, yo los he llegado a ver por 12 euros, y hay varios componentes con precio intermedio, como puede ser el condensador, el diodo de alta tensión, el fusible de alta tensión o la placa de Sidelite, que también es económica. Antes de entrar en la descripción de las averías y su solución, quiero hacer hincapié en el riesgo que tiene manipular un horno microondas si no se hace con las debidas precauciones. El problema no está en las microondas, que ya de por sí son peligrosas, sino por la alta tensión que hay en su interior, hasta 6.000 voltios, que el problema que tiene es que van sin limitación de intensidad. Esos 6.000 voltios van sin limitación de intensidad y la descarga puede ser fatal. Entonces, nada va a pasar si seguimos un protocolo con 3 normas de seguridad que voy a contaros a continuación. La primera de las 3 normas de protocolo para evitar accidentes es, antes de quitar la tapa, desconectar de la red el horno, desconectarlo de la red y si tuviéramos que volver a conectarlo, pondremos la tapa. Nunca hacer funcionar el horno con la tapa quitada, nunca. Para destaparlo, aquí atrás suelen haber varios tornillos, los vamos quitando. Y a veces hay tornillos también en el lateral, como en este caso, aquí hay un tornillo en el lateral, a veces van debajo un poco camuflados. Y la tapa se saca tirando hacia atrás y hacia arriba. Hacia atrás y hacia arriba. Bien, ya tengo la tapa fuera. La segunda norma de protocolo de seguridad es nunca hacer una medición de tensión en el microondas. Las mediciones que podamos hacer con el multímetro las haremos en resistencia, es decir, en continuidad, por supuesto con el horno desconectado de la red, y nunca en tensión. Y la tercera norma de seguridad, la tercera y última norma de seguridad es descargar el condensador por si estuviera cargado. Para eso cogemos una herramienta como un destornillador o una llave y le ponemos una pinza de cocodrilo. La otra la conectamos al chasis metálico, nunca a un componente, a nada del interior, sino al chasis. Y tocaremos el condensador, que como visteis tiene esta apariencia, está aquí, en esta parte. Voy a inclinar el horno para que se vea un poco mejor. Ahí lo tenéis. Y entonces tocaremos con el destornillador cada uno de los dos bornes. Saltaría un chispazo, si estuviera cargado, se descarga y sin problema. En este caso no lo está. Ya podemos manipular el horno sin miedo ninguno. A mí me gusta hacer una segunda comprobación, que es poner la pinza directamente en uno de los dos bornes y tocar con el destornillador el otro borne. Ahora sí que ya podemos estar completamente seguros de que no hay riesgo. Pero el cable no lo volveremos a conectar a no ser que pongamos la tapa antes. Esto es muy importante seguirlo a rajatabla. Vamos a ver un poco los distintos elementos que podemos nosotros intervenir.
que son el circuito de entrada de corriente, donde está el fusible principal. Este es el magnetron, el componente que genera las microondas. El condensador, ya habéis visto que está aquí. Y el diodo de alta tensión, aquí está también a la vista. Y la placa de Sidelite va dentro de la cámara donde ponemos la comida. Y prácticamente eso es lo que vamos a ver a continuación. Una avería bastante frecuente es que se vaya, que se funda el fusible de la acometida principal, lo tenéis aquí, este componente blanco, y cuando este fusible se va, el síntoma es típico, no hay actividad ninguna en el horno, no calienta, el plato no gira, la cámara no se ilumina cuando abrimos la puerta, si hay algún display, algún indicador con números tampoco se ilumina, es decir, el horno no hace nada. La solución pasa por sustituirlo. Comprobaremos que está fundido o no con el tester, con el medidor, lo pondremos en continuidad, en resistencia. Por supuesto, hemos comprobado que el horno está desenchufado. Y vamos a soltar uno de los extremos del fusible y vamos a comprobar si hay continuidad. Con el indicador, en este caso vemos que marca un valor muy bajo, menos de 1 ohmio, el fusible está bien. Si marcara que está mal, pues lo sustituimos por uno igual. Y el horno va a salir funcionando en un gran porcentaje de veces, porque a veces se funde por causas fortuitas. Otras veces veremos que nada más sustituirlo lo va a volver a fundir y no vamos a insistir en poner más fusibles, sino en buscar la causa de la avería principal, que suele ser el magnetron o el condensador o el diodo de alta tensión. Esta reparación es trivial, pero tiene una trampa oculta, que es ceder a la tentación de poner como fusible un simple trozo de cable, y esto no es buena idea porque el horno queda desprotegido y puede salir incluso ardiendo si hubiera algún problema, que a su vez nos puede traer problemas a nosotros porque al final la causa se averigua. Así que mi consejo es poner el fusible exactamente el que tiene que llevar, 7-12 amperios de 12, 7-10 de 10, el suyo. Otro componente que puede dar problemas es la placa de Sidelite o de mica, esta que veis aquí en el lateral, y su función es dejar pasar las microondas desde el magnetrón a la cámara, pero impide el paso de salpicaduras de comida al interior de la cámara donde está el magnetrón. Con el tiempo esta placa se puede estropear, se agujerea y salpicaduras de comida van a alcanzar al magnetrón, concretamente a su antena, que es esta parte que veis aquí, esto es un magnetrón. La antena es esta parte plateada y las salpicaduras se van a ir calentando con el tiempo y se carbonizan. El problema está en que el carbón es conductor de la electricidad y se van a generar arcos voltaicos que vamos a percibir como un chisporroteo cuando estamos cocinando. El horno va a seguir funcionando durante un tiempo con este chisporroteo periódico, de vez en cuando, no siempre ocurre, de vez en cuando. Cada vez será más frecuente hasta que lleguen a convertirse en auténticos chispazos, porque la antena se agujerea, aparecen taladros en ella o rajas, y llega un momento en que se funde el fusible porque el consumo es demasiado elevado. Para evitar llegar a este extremo de estropear el magnetrón, que es un componente que no es precisamente el más barato, vigilaremos que la placa de Sidelite no tenga taladros. Si vemos que está deteriorada, la forma de sustituirla, veis que tiene ahí unas sujeciones en las esquinas y a veces lleva un tornillo, como en este caso, pues quitaremos el tornillo y la placa queda suelta. Aquí tenemos la placa suelta. La forma de sustituirla no las venden exactamente igual, sino que venden placas para que nosotros las recortemos igual. En este caso la que tengo más pequeña, pero bueno, las hay más grandes y las rotularemos con un bolígrafo o un rotulador, el perímetro lo rotulamos y con unas tijeras, porque este material es blando, con unas tijeras lo cortamos y volvemos a poner la placa exactamente igual que estaba. Y problema solucionado. Un componente que da también bastantes problemas es el magnetrón, este que veis aquí, y es lógico porque es el componente que más duro trabaja.
Una de las averías que puede tener es la antena en mal estado, como acabamos de ver en el tema de la placa de Sidelite, que la antena al alcanzar las salpicaduras de comida se carboniza y se agujerea. Esto no lo podemos comprobar por medios eléctricos con el comprobador y no hay más remedio que extraer el magnetron y verlo nosotros visualmente. Podemos sospechar de esta avería si la placa de Sidelite también estaba en mal estado. Otra avería que se puede dar es que el filamento esté cortado, porque el magnetrón es una válvula de vacío y tiene un filamento. En este caso los síntomas son distintos. Veremos que en el horno todo funciona, el plato da vueltas, la cámara se ilumina, el grill si lo tiene también funciona, el ventilador funciona, todo va, pero no calienta. La forma de comprobar que el filamento está bien o mal es quitar el conector. Por supuesto, hemos seguido el protocolo de desconectar de la red y comprobar que el condensador de alta tensión está descargado. Entonces quitamos el filamento, el conector, y con el comprobador en resistencia, en ohmios, vamos a comprobar que haya un valor óhmico bajo, que haya continuidad entre los dos bornes. Lo hay, ahí se ven 0,7 ohmios, es decir, el filamento está bien. Si marcara una lectura alta, el magnetrón habría que sustituirlo. Otra causa de avería es que haya cortocircuito entre cualquiera de estas dos patillas del filamento y el chasis, que también lo podemos comprobar con el polímetro en ohmios y una patilla y el chasis. Cualquier parte del chasis debe de dar una lectura infinito, es decir, no debe de haber conductividad ninguna en ninguna de las dos patillas. Si diera un valor, por alto que sea, es que hay cortocircuito y el magnetrón también había que sustituirlo. En este caso el síntoma sería distinto, no funcionaría nada, puesto que en esta condición de cortocircuito saltaría algún fusible, o bien el principal de la red o el fusible que llevan aquí en el transformador algunos microondas. Este no lo lleva y lo fundiría, pero también habría que cambiar el magnetrón. Bueno, la forma de sustituir el magnetrón normalmente llevan varios tornillos en un lateral o bien abajo y arriba. Aquí los llevan en el lateral, los vamos a ir quitando. Aquí se ve la ventaja de tener imantado el destornillador, porque el acceso no es muy fácil. Y para acceder a este tornillo de aquí molesta este ensamblaje, lo vamos a apartar quitando este tornillo. Y ahora apartamos un poco el ensamblaje y aquí va solo un tornillo, no van dos, va uno solo. Bien, lo quitamos. Y el magnetrón ya queda totalmente suelto. Y no tiene más conexiones, ni más cables, ni nada. Simplemente sale. Ajá. ¿Veis? En este caso la antena está perfectamente y las mediciones que hicimos eléctricas están bien, así que el magnetrón está bien. La forma de poner uno nuevo es exactamente igual. Ponemos los tornillos otra vez. Y que no se nos olvide poner el conector en su sitio.
Primero ponemos los tornillos sin mucha presión y cuando estén los tres más o menos los apretamos ya más fuerte. Hay que asegurarse de que hace un buen asentamiento para que no haya fugas de microondas. Bien, el manetrón ya está en su sitio. Falta poner este tornillo para poner este otro ensamblaje como estaba. Vamos a sospechar del condensador si el fusible aparece roto y lo vuelve a romper cada vez que lo ponemos y el magnetrón está en buen estado. Vamos a sospechar del condensador porque si está en cortocircuito, eso es exactamente lo que nos va a hacer, rompernos el fusible una y otra vez. Para comprobar el condensador, primero habremos hecho el protocolo de descarga y el microondas desconectado. Si ya hemos hecho ese protocolo anteriormente y no hemos enchufado el microondas, no es necesario que lo repitamos. En este caso ya está descargado. La forma de comprobar la capacidad correcta del condensador es quitar las conexiones que no van soldadas, van con conectores Faston. Es buena idea apuntar esto en un papel si no estamos seguros luego para poner los cables igual. Quitamos las conexiones, el diodo también. Y ahora, a pesar de que está descargado, a mí me gusta siempre antes de medir cortocircuitarlo por si coge algo de carga del ambiente. Y el valor típico de un condensador de horno microondas es de aproximadamente 1 microfaradio, lo digo porque no merece la pena tomarse el trabajo de desmontarlo para acceder al valor que está impreso, pero aquí no es accesible, no se puede ver, está tapado y no lo voy a desmontar solo para medirlo. Vamos a comprobar su valor con el capacímetro. Nos da una lectura de 1,035 microfaradios. Este condensador está perfectamente, no está cruzado y tampoco está abierto. No habría que sustituirlo, está bien. Si diera una lectura distinta a este valor, que digo de 1 microfaradio, habría que cambiarlo porque estaría averiado. Voy a desmontarlo, aunque este está bien, para que veamos el proceso de desmontado. Cada uno va de una manera, aquí van 2 tornillos para quitar todo este ensamblaje, porque esto no es precisamente de los condensadores que mejor acceso tienen. No hay más remedio que quitar todo este ensamblaje para quitar una abrazadera que va aquí debajo, como bien lo quitamos. Estos 2 tornillos de lateral. Y sale todo el ensamblaje. Y aquí debajo va un tornillo que sujeta la abrazadera del condensador. Vale, el condensador ya está suelto, sin conexiones ni nada. Y aquí viene efectivamente 1,05 microfaradios. Este condensador está bien. Bueno, pues la forma de sustituirlo sería volver a poner otra vez la abrazadera. Vale. Y su tornillo en la abrazadera para sujetarlo.
Metemos el ensamblaje. Vale. Y ponemos los tornillos. Y ya solo quedaría conectar los cables como estaban. El diodo, el cable derecho y el izquierdo. Y el condensador hubiera sido sustituido de haber estado en mal estado. Otro componente que puede dar avería es el diodo de alta tensión, que aquí lo tenemos, va siempre cerca del condensador, asociado a él, pero lamentablemente no podemos comprobar su estado con un polímetro convencional, porque al ser un diodo de alta tensión, si tiene fugas, el polímetro no tiene fuerza suficiente para detectarlo. Para comprobar un diodo de microondas hay varios sistemas. A mí me gusta el sistema de conectar el diodo en serie con una bombilla normal y corriente, y estudiando el comportamiento de la bombilla podemos ver fácilmente el estado del diodo. Sabemos que un diodo conduce solamente en un sentido la corriente, y la corriente alterna doméstica lo hace 50 veces por segundo, cambia de sentido 50 veces por segundo, de forma que el diodo, si está en buen estado, solamente va a conducir la mitad del tiempo. Por ejemplo, en los semiperiodos positivos, si representamos la corriente eléctrica alterna en su forma senoidal, vemos que solamente conduciría el diodo en estos periodos, pero no en estos negativos. La consecuencia es que la bombilla va a lucir la mitad de fuerte, y además con un tintineo que se nota. Vamos a hacer el montaje. Para eso sacamos el diodo de su sitio. Por supuesto, hemos también hecho el protocolo de descarga del condensador. Y esto va con un terminal Faston, no va soldado. Bien. Antes de hacer el montaje, quiero poner la bombilla sin el diodo, para que veamos con qué fuerza luce a 220 voltios. Así luce la bombilla a 220 voltios. Ahora ponemos en serie el diodo con estas pinzas de cocodrilo. Nos aseguramos de que no haya ningún cortocircuito. Y ahora, con el diodo en serie, la bombilla debería de lucir la mitad de fuerte que antes, efectivamente, y además lo hace con un tintineo que no sé si se apreciará en la cámara. Esto es señal de que el diodo está en buen estado, porque podríamos haber tenido tres resultados distintos. Uno es que la bombilla no luce. En ese caso el diodo está cortado y habría que sustituirlo. Otro resultado sería que la bombilla luce de forma normal. En este caso el diodo estaría conduciendo en ambos sentidos, lo que sería anómalo, y también habría que cambiarlo, estaría cruzado. Y un tercer caso, que ha sido este,
que la bombilla luce a la mitad, señal de que el diodo solamente está conduciendo en un semiperiodo, y lo volveríamos a poner en su sitio porque está correcto. Y si no, pues lo sustituimos por uno igual y problema solucionado. Una última avería que no inhabilita el funcionamiento normal del horno, pero que puede ser un poco incómoda, es la ausencia de luz en la cámara de donde ponemos los alimentos. Esa iluminación va a cargo de una bombilla. Tenemos que encontrar el portalámparas, en este caso va aquí, algunas veces va con tornillos. Aquí veo que lleva una lengüeta, simplemente la torcemos un poco y sale, debería salir todo el conjunto. Aquí tenéis la bombilla y el portalámparas, que en este caso va todo de una pieza, va con dos conectores. Antes de cambiarla, la vemos si está fundido el filamento, y si no, lo comprobamos con el multímetro, y no tiene más complicación. Volvemos a poner el portalámparas en su sitio y arreglado. Y esto es todo, amigos. Por supuesto hay otras averías, pero no merece la pena, unas porque son poco frecuentes, otras porque son complejas y otras porque el componente es muy caro, como por ejemplo el caso del transformador, que por cierto representa más de la mitad del peso de un microondas. Me quiero despedir con un truquillo para saber si hay microondas, o sea, si el horno está funcionando. Aparte de poner algo y esperar que se caliente, por ejemplo esta botella con agua, podemos usar una lamparita de neón, que la podemos sacar del cebador de un tubo fluorescente, y si esta lamparita de neón se ilumina es porque hay microondas. Cuidado al sacar la bombilla porque luego quema. Vamos a probar. Ajá. Es normal que de vez en cuando se apague porque en el interior hay zonas de sombra de microondas, y esa es la razón de por qué se pone un plato giratorio.